Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante viaje hacia la autenticación sin contraseñas. Soy Zane Ryan, CEO de Dotforce, y conmigo está José Luis Pozo, técnico de preventa, y Fabio Chichero, responsable comercial de Yubico, que nos está guiando en este viaje tan... Como veréis, hoy Yubico ha sido responsable de un cambio de paradigma en la autenticación de usuarios. Yubico y Google crearon la autenticación universal de dos factores, conocida como U2F, utilizando claves asimétricas para la autenticación de una manera universal. U2F te permite tener múltiples claves públicas y privadas, autenticación en múltiples sistemas y aplicaciones. Y ahora, con FIDO2, Yubico ha colaborado con Microsoft para lograr la autenticación sin contraseñas estáticas en Windows, Azure y Microsoft 365. Hablamos más sobre esto más adelante. La gran pregunta es, ¿quién está accediendo a tus cuentas? ¿Qué cara tiene? Tal vez es este señor. O tal vez es este chico tan guapo. O tal vez es el señor tan bajo. O tal vez este hombre de los sueños de muchas mujeres. O tal vez este hombre de nuestros sueños. O tal vez este canguro tan adorable. Estás aquí hoy porque creo que te importa un pepino quién está accediendo a tus sistemas. Me gustaría seguir con una breve introducción sobre Dotforce. Después veremos qué es el passwordless, una demo de autenticación Microsoft sin contraseñas y al final dejamos unos minutos para vuestras preguntas, que nos podéis plantear a través de la pestaña de preguntas. Fabio está con nosotros para apoyarnos con las respuestas si hacen falta. En 2000, yo establecí Restart Security en España e Italia, por lo cual tengo ya unos añitos de experiencia con el tema de autenticación robusta. En 2006 fundé Dotforce con mi socio italiano Fabrizio Bressani en Italia y España. José Luis tiene 20 años de experiencia en nuestro sector y tiene la certificación de Microsoft Windows Server, identidad, networking y almacenamiento. Fabio es nativo de España, nació en Barcelona, donde se quedó hasta los 18 años y luego se hizo ciudadano del mundo. Habla español y catalán, por supuesto, y además inglés y sueco. Estamos beneficiando de sus más de 8 años de experiencia en el desarrollo de negocio. Es responsable de apoyarnos en el desarrollo de una red de partners certificados para Yubico y la creación de negocio con clientes finales a través de los partners. Dotforce nació con el objetivo de poner a disposición de partners y todo tipo de organizaciones las tecnologías y la atención especializada necesarias para proteger la seguridad y privacidad de personas, datos y aplicaciones en un mundo de IT global y deslocalizada y permanentemente conectada y sin fronteras, aumentando la productividad y reduciendo costes. Dicho de otra forma, en Dotforce nos especializamos en tecnologías innovadoras que aún permiten proteger a las organizaciones de las nuevas amenazas que son difíciles de combatir con herramientas tradicionales. En Dotforce trabajamos con multitud de soluciones de ciberseguridad que mejoran la eficiencia, reducen costes y por último, pero no por ello menos importante, mejoran la seguridad. A grandes rasgos son soluciones que cobran asegurar los accesos y las identidades,
detección y respuesta para tener visibilidad total y así anticipar posibles ataques antes de que ocurran. Ciberinteligencia, protección desde fuera del perímetro y prevención del fraude. Detección y gestión de vulnerabilidades, gobierno de datos y asignación de privilegios y cifrado. Hoy nos centramos en passwordless, uno de los métodos de nuestras soluciones globales de protección de identidad digital y gestión de acceso seguro. Yubico es el fabricante de las llaves de seguridad de YubiKey que José Luis va a utilizar para la demostración de autenticación passwordless. Yubico es líder mundial de autenticación segura. Fue fundada en 2007 en Suecia, pero actualmente su sede central está en Silicon Valley, California, aunque cuenta con un total de 6 oficinas en todo el mundo. Entre los clientes de Yubico encontramos a 9 de cada 10 de las mayores compañías de Internet, 2 de las 3 mayores corporaciones financieras, retail y de sanidad, y a millones de usuarios a lo largo de 160 países en todo el mundo. Solo para daros una idea de lo grande que es este problema, mirad los datos de SpyCloud, una firma de ciberinteligencia. Han recuperado unos 115.000 millones de datos comprometidos, de los cuales han recuperado unos 23.000 millones de contraseñas, de los cuales el 90% están descifradas. De hecho, cada mes descifran decenas de millones de contraseñas. También han recuperado 28.000 millones de emails comprometidos, 7.000 millones de nombres de usuarios y más de 600 millones de datos bancarios. La mayoría de ellos, datos de tarjetas bancarias. Antes de conocer cómo funciona la autenticación sin contraseñas, vamos a ver algunos hechos comunes sobre contraseñas. ¿Puedes recordar todas de tus contraseñas? Seguramente no todas. ¿Reutilizas tus contraseñas total o parcialmente? Diría que sí. Crear contraseñas distintas en cada sitio web y aplicación también crea problemas. El usuario medio accede a decenas de aplicaciones. Si cada contraseña fuera única para cada aplicación o sitio, no habría forma de que una persona pudiera recordarlas. Seguimos con las preguntas. ¿Sabes cuántas veces se han comprometido tus contraseñas? Seguramente todos hemos sido víctimas de robos de contraseñas. En LinkedIn, Dropbox o Yahoo son algunos de los casos más conocidos. Pero como comentaba, utilizamos decenas de aplicaciones. Y dado que estos días hay nuevas brechas de seguridad, seguramente todos los presentes hemos sido víctimas varias veces de robo de contraseñas. ¿Lo sabemos o no? Para terminar, ¿con qué frecuencia olvidas tu PIN para tus tarjetas de crédito? Yo al menos casi nunca. ¿Con qué frecuencia se han visto comprometidos los números de PIN de tus tarjetas? Probablemente nunca, en mi caso nunca. Según Microsoft, 67% de las brechas de seguridad están relacionadas con credenciales robadas. Y el 30% de los gastos de los departamentos de informática están relacionados al coste de soporte de las contraseñas. Además, son frustrantes de utilizar y, como todos lo sabemos, no son seguras. Antes de que passwordless llegara, la única opción de mejorar la seguridad de la autenticación
era añadiendo factores adicionales de autenticación. Hablamos de dos factores de autenticación para sistemas que adoptan un segundo factor de autenticación. Y MFA, múltiples factores de autenticación, se adoptan dos o más factores adicionales de autenticación. Los OTPs o contraseñas de un solo uso fueron las primeras en aparecer y comparten un secreto entre el lado del usuario y de la aplicación de backend de autenticación. Por eso son susceptibles a ser interceptadas a través de ataques de phishing y man-in-the-middle. También hay aplicaciones móviles con notificaciones push para verificar que un usuario es quien dice ser, pero entre otros problemas siguen siendo vulnerables a los ataques de phishing y man-in-the-middle. En 2013 se lanzó FIDO U2F, el primer factor adicional de autenticación resistente al phishing y a ataques man-in-the-middle porque no comparten un secreto entre el lado del usuario y el backend de autenticación. Según publicó Google en 2019, las llaves de seguridad tipo FIDO U2F o FIDO 2 fueron la única solución 100% efectiva ante todos los ataques que recibieron los usuarios, incluidos los ataques dirigidos, que son los más elaborados y están personalizados a los usuarios atacados. Según Microsoft, 43% de los responsables de informática reportan que están utilizando MFA en su organización. Pero solo 10% de sus usuarios tienen MFA habilitado. De hecho, Microsoft reporta que menos de 10% de los 1.000 millones de usuarios que acceden a Azure tienen MFA habilitado. La gran pregunta es, ¿por qué no hay más adopción de MFA si las contraseñas son tan caras y inseguras? Pues varias razones. Preocupación por destrucción para los usuarios. Sus cuentas pueden quedar bloqueadas. Preocupación por averías. Puede ser en el flujo de autenticación que el usuario crea algún incidente y ya no puede acceder. Falta de conocimiento del coste real de las contraseñas. De hecho, tenemos a vuestra disposición una hoja de cálculo para calcular el ROI de cambiar la autenticación con contraseñas estáticas a passwords. Solo me tenéis que pedir. Las contraseñas estáticas tienen multitud de puntos débiles. Veamos cómo es el proceso de autenticación. Si el usuario quiere autenticarse para acceder a un sitio remoto, utilizará un equipo conectado a Internet. Por lo tanto, la autenticación tiene que pasar a través de la Internet pública con los datos que el usuario introduce para obtener la información deseada. En primer lugar, el usuario tiene que introducir contraseñas complejas y creo que estaréis de acuerdo conmigo de que esto es una pesadilla. Sobre todo porque no solo tiene que recordar una contraseña compleja, sino que tiene que recordar muchas. La consecuencia es lo que acabamos de comentar. Los usuarios reutilizan las contraseñas. Es normal que lo hagan. Estos son lo que podríamos llamar los inconvenientes, pero también vamos a encontrar muchas amenazas. El equipo puede tener un malware que robe sus contraseñas. Puede haber ataques man-in-the-middle cuando la información se transmita a través de Internet. Y los sitios web con frecuencia sufren problemas de seguridad. Por ejemplo, en una brecha de seguridad, un atacante puede obtener las contraseñas, como también hemos comentado. Y también hay multitudes web vulnerables a ataques como las inyecciones de código.
Resumiendo, las contraseñas estáticas son la forma menos fiable de verificar la identidad de un usuario. ¿Por qué? No protegen las cuentas suficientemente, afectan principalmente a los usuarios, a todo tipo de usuarios, incluso los que gestionan la información, recursos, sistemas y operaciones más críticas de las organizaciones. Generan gastos, tal y como acabamos de ver, y generan falta de confianza e incertidumbre. Como comentábamos, aunque los factores adicionales de autenticación impiden algunos ataques, la mayoría de ellos siguen siendo vulnerables a los ataques de phishing. Ese es el caso más sencillo. Un usuario víctima de phishing piensa que está introduciendo la contraseña y el OTP en un sitio web legítimo. Pero en realidad no lo está, si vemos aquí arriba. Aunque aquí está bien visualizado por parte del navegador, muchos usuarios siguen siendo víctimas de este tipo de ataques. Y aquí vemos otro ejemplo de ataque de phishing con FA. Esta vez basado en push móvil. Si el usuario solicita un push en un sitio malicioso, un atacante puede realizar la solicitud desde su propio equipo. El usuario podría detectarlo si conociera su dirección IP pública, pero es muy poco probable que el usuario conozca su dirección IP externa, y mucho menos se acceden desde fuera del perímetro de su organización. A modo de resumen cronológico, los primeros factores de autenticación fueron primero las contraseñas y después las aplicaciones 2FA Legacy. Mientras que para estar a salvo del phishing debemos utilizar un MFA robusto o un método passwordless FIDO. Entonces, ¿qué es el passwordless? Passwordless significa poder autenticarse sin contraseñas. Nada más y nada menos. ¿Qué queremos decir con eliminar contraseñas? Nos referimos a las contraseñas estáticas que usamos para iniciar sesión en sistemas y muchas aplicaciones. Actualmente utilizamos el método passwordless en muchos escenarios. Todo comenzó en 1977 cuando Whitfield Diffie y Martin Hellman crearon la criptografía de clave pública, lo que llevó al uso de tarjetas inteligentes para la autenticación con PIN y sin contraseñas. Es el mismo principio que llevamos usando años para sacar efectivo de un cajero automático con nuestras tarjetas de pago basadas en chips. Pero la criptografía de clave pública, a pesar de ser muy segura, tiene una serie de inconvenientes debido a la complejidad de la implementación. Además de la configuración de las autoridades de certificación, la aplicación a distintas unidades organizativas supone un dolor de cabeza para los administradores. Un ejemplo de la escasa utilización del DNI electrónico para la autenticación en aplicaciones y sitios web. Funciona, es seguro, pero muy pocos usuarios lo utilizan. Al igual que las tarjetas de crédito, las smart cards o el DNI electrónico, las YubiKeys están protegidas por un PIN que protege la llave. No olvidamos del uso extendido de credenciales biométricas para desbloquear nuestros teléfonos y aplicaciones que tenemos en ellos. Cuando hablamos aquí de autenticación sin contraseña, nos referimos a aquellas aplicaciones donde la biometría y los smart cards no son prácticos, o al menos no todavía. Más tarde veremos más detalles sobre cómo funciona el passwordless. La implementación de autenticación passwordless es imparable. Gartner prevé que en 2022 la implantación de passwordless
en las empresas sea mayoritaria. Decíamos que las contraseñas no son seguras, pero en cambio confiamos en un PIN para proteger la llave. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un PIN y una contraseña y veremos por qué son diferentes. El propósito de una contraseña es validar a un usuario en un servicio remoto. Además, la contraseña está almacenada en un servidor remoto y por lo tanto es vulnerable a ataques de phishing y man in the middle y puede ser robada en una brecha de seguridad. De hecho, por desgracia, sucede continuamente. Además, debe ser larga y compleja para que no pueda ser fácilmente descifrable. Un PIN, en cambio, tiene como propósito desbloquear la YubiKey para que pueda realizar su función, que es la de autenticar al usuario. Está almacenado localmente, no se envía a través de la red y valida al usuario únicamente en el equipo al que está conectado. Por lo tanto, las YubiKeys no son vulnerables a ataques de phishing o man in the middle y no es necesario que sean cadenas largas y complejas de caracteres. En este cuadrante de la autenticación elaborada por Microsoft, vemos que las contraseñas son el más seguro. Utilizar MFA mejora la seguridad, pero al tedioso proceso de introducción de añadimos la utilización de un factor adicional. En ocasiones, incluso nos puede requerir desbloquear otro dispositivo y abrir una aplicación. La autenticación passwordless combina la mejor seguridad y el proceso de autenticación más fácil y rápido. Como cualquier viaje hacia un objetivo, proponemos ir paso por paso. Hay que elegir la ruta primero, es decir, planificarla. Y luego ir eligiendo usuarios a los cuales podemos empezar a eliminar el uso de contraseñas, como pueden ser usuarios que compartan escritorios o usuarios de virtual desktops. También hay que ver qué aplicaciones tenemos actualmente que soportan passwordless y empezar con aquellas y poco a poco ir incluyendo FIDO2 en las aplicaciones corporativas. Yubico tiene un developer program que puedes acceder a través de su web para ayudarte en tu camino hacia passwordless, para que puedas llegar al objetivo de eliminar las contraseñas estáticas. Además, hay soluciones disponibles en el mercado para ayudaros en la transición a passwordless, que será el tema principal de otro webinar que haremos próximamente. Ahora paso la palabra a José Luis para demostrar 3 casos de uso de YubiKeys passwordless en entornos de Microsoft. Todo tuyo, José Luis. Muchas gracias, Shane. Pues vale, creo que ya estáis viendo mi pantalla. Sí, vemos la presentación. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues esto es donde nos dejaba Shane. Bueno, pues aquí es donde continuamos. Vamos a hacer una demostración de passwordless con una YubiKey. Van a ser 3 ejemplos muy sencillos. Vamos a verlos aquí. Vamos a hacer 3 inicios de sesión passwordless con aplicaciones de Microsoft, que bueno, son lo que ya hemos comentado, que es junto con Yubico los que más apostaron por el estándar FIDO2, que es el estándar, es el proyecto que nos está dando la opción de hacer passwordless. Entonces vamos a empezar por el primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer es con Microsoft 365, lo que toda la vida hemos llamado Office, pero que bueno, ya son tantas aplicaciones que ya Microsoft le ha cambiado el nombre. Entonces vamos a pasar entonces
a una ventana donde tengo aquí cargada la página. Vemos que es office.com. Yo he entrado a office.com y vemos que no he iniciado sesión, no tengo ningún usuario ni me está recordando que haya ningún usuario listo para iniciar sesión, ¿vale? Yo simplemente voy a pulsar iniciar sesión. Acabo de conectar mi llave y entonces nos aparece la ventana habitual que nos aparece cuando queremos iniciar sesión en cualquier servicio, cualquier aplicación de Microsoft. Entonces aquí vemos que nos pide el correo electrónico, el teléfono, el usuario, etcétera, pero también tenemos una opción, nos puede salir de varias formas. Aquí vemos que hay otras opciones de inicio de sesión. Si yo pulso aquí, una de ellas es iniciar sesión con una llave de seguridad. Pulsando en iniciar sesión con una llave de seguridad, automáticamente me pide el PIN de la llave que yo acabo de introducir por USB. Me pide el PIN. Como comentábamos, está protegido con un PIN de forma que solo yo puedo desbloquearla, igual que hacemos con la tarjeta normalmente al pagar. Entonces, introduzco mi PIN, pulso intro. Perdón, si introduces el PIN erróneo no funciona, es correcto. Entonces ahora introduzco el PIN correcto. Vale, de acuerdo. Y ahora pone acerca la llave clave de seguridad. Puede ser acercar o tocar. Acercar es más habitual cuando estás con un móvil. Cuando está conectada por USB no es tocar. Entonces toco mi llave y automáticamente hemos iniciado sesión en Office. Ya vemos que aquí tengo a la izquierda pues todas las aplicaciones de Office, los documentos más recientes. Puedo abrir cualquier documento. En este caso estoy abriendo un documento de Excel, una plantilla de las habituales que vienen en Microsoft, pero vemos que es con mi cuenta. De hecho, en este caso, incluso concretamente es una cuenta personal, es decir, esto es válido tanto para cuentas personales como para cuentas corporativas que estén controladas por Azure AD. De hecho, vamos a pasar ahora lo siguiente que vamos a ver es un inicio de sesión en Azure. Antes lo hemos hecho en Office, además lo he hecho con Firefox, para que veáis que también hay compatibilidad con con prácticamente cualquier navegador. Vamos a pasar entonces, voy a abrir una ventana, esta vez de Chrome, ya la tengo aquí abierta, y directamente voy a escribir la dirección portal.azure.com. Vale, pulso intro. Y de nuevo, mira, me está recordando que con este usuario he iniciado sesión. Así que voy a decirle que incluso lo olvide, vamos a olvidarlo, y que nos aparezca tal y como estaba antes. Es decir, ni siquiera sabemos qué usuario, que nos recomienda el usuario, pero no vamos a usar ese, vamos a usar otro. Yo voy a cambiar la llave porque este es un usuario distinto. Como comentaba, quiero mostrar también cómo se hace para usuarios de Azure Active Directory. Entonces, acabo de conectar otra llave que es la de nuestro usuario Juan García. Entonces, voy a pulsar que quiero hacer iniciar sesión en una llave de seguridad. Sale en inglés simplemente porque este usuario lo hemos configurado en Azure, en inglés, pero bueno, es un detalle sin importancia. Entonces, nos pide ahora aquí el PIN de esta llave, lo introducimos, vamos a aceptar, de nuevo nos pide que lo toquemos y automáticamente ya hemos entrado en Azure y vemos que no hemos introducido el nombre de usuario, no hemos introducido nada y ya nos ha reconocido él automáticamente las credenciales de Juan García. Y estamos en Azure con todas las propiedades que tenga este usuario en Azure. Y por último, vamos a volver a la presentación para ver cuál es el tercer caso en el que vamos a iniciar sesión, que es en Windows, concretamente Windows 10. Si lo tenemos configurado para que los usuarios de Azure Active Directory puedan iniciar sesión, pues pueden iniciar sesión con la llave, sin nada más. De nuevo, sin ni siquiera indicar quién es el usuario. Entonces, yo voy a pasar a una máquina virtual que tenemos aquí. La voy a poner en pantalla completa para verlo mejor. Esta es nuestra máquina virtual. Entonces, vamos a intentar iniciar sesión e incluso vamos a iniciar sesión con el mismo usuario con el que estábamos trabajando anteriormente, que es Juan García, ¿vale? Vemos que aquí la última vez que se inició sesión en este ordenador es otra usuaria completamente distinto. Esto es un ejemplo de un equipo que puede ser un equipo compartido en el que trabajan pues como mínimo 2 personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es conectar la llave. Como es una máquina virtual, pues esto equivale a hacer esto, pero bueno, simplemente asumimos que este es el gesto de introducir la llave en el puerto USB.
conectamos y vemos que en un instante ya nos pide el PIN de la tarjeta. Pues entonces yo voy a introducir el PIN de la tarjeta. De nuevo, pulsamos aquí. De nuevo nos pide que toquemos y automáticamente, ya lo hemos visto, ya estamos viendo en pantalla que está iniciando sesión con la cuenta de Juan García. De nuevo, no hemos dicho el nombre del usuario con el que estamos iniciando sesión y de nuevo pues nos ha iniciado sesión con este usuario con que es el que tiene la llave que estamos utilizando. Entonces simplemente es muy breve, es una demostración muy breve, pero porque Passwordless es así, es un inicio de sesión que no solo es muy seguro, sino que también es muy rápido para pues no entorpecer al usuario y permitir que sea más productivo y más eficiente. Bueno, pues Shane, si quieres te devuelvo la palabra. Sí, por favor. Vale, ok. Pues todos conocemos el cuento de los cerditos que construyen casa primero con paja. Pues eso más o menos yo lo comparo con contraseñas estáticas, luego de madera, que es como 2FA o MFA, está bien, mejor que una casa de paja, pero lo más seguro es la casa de obra vista con passwordless. Además, a ver qué me pasa aquí, que no me avanza los bullets. Perdona un momentito. Ahora sí. Es más segura porque está utilizando criptografía asimétrica, resistente al phishing y ataques de man in the middle. Eliminamos el uso de secretos compartidos. Para el usuario es mejor experiencia. El usuario simplemente tiene que insertar, tocar o meter un PIN, por ejemplo. El toque verifica que hay una presencia humana. No están almacenados datos biométricos ni credenciales. Y al final lo que quiero mostrar aquí que hay múltiples tipos de dispositivos según el tipo de interfaz que tenga el dispositivo del usuario. Puede ser USB-A, USB-C, puede ser Lightning, por ejemplo. También hay NFC. Y además, muy importante, las llaves de YubiKey son multiplataforma, Windows, Mac, Linux, iOS y Android. Además del FIDO, soportan también todo lo que es el PIP, que es soporte de cómo puede funcionar exactamente como cualquier tarjeta inteligente. También se puede utilizar para OTP, como un autenticador OTP con secretos compartidos. La ventaja de esta funcionalidad es que es una llave multifuncional, por lo cual en el camino yendo hacia el passwordless ya podéis combinar una parte con tarjetas, como el entorno con PKI, autenticación con PKI, autenticación con OTP y también autenticación para el passwordless. Facilita fácil camino hacia lo que es el passwordless. Vale. Ok, aquí tenéis nuestros datos de contacto. También os animo a seguirnos en LinkedIn y Twitter para estar al día con las noticias y novedades de ciberseguridad. En nuestro canal de YouTube hay 3 vídeos cortos de usos y configuraciones de las llaves de YubiKey. Y ahí también colgaremos este webinar si lo queréis compartir con vuestros colegas. Con vuestro permiso, Fabio de Yubico os llamará luego para pediros vuestra opinión sobre el webinar y vuestro interés en unirnos al viaje hacia el passwordless. Ok, ahora vamos a contestar a vuestras preguntas. A ver qué preguntas tenemos. ¿Quieres que las tengo aquí, Shane? Vale. ¿Las leo? Sí, puedes leerlas, por favor. Sí. Vale, ahora mismo hay 2 preguntas. ¿Hay que instalar un software adicional en los dispositivos de los usuarios para utilizar las YubiKey?
Vale, sí. Contesto yo si quieres. Sí, por favor, sí. Contesto yo, pues no. Para hacer, desde luego, para la tecnología password, para todo lo que es FIDO, ya digamos que todo viene preparado en el sistema operativo. Creo que lo hemos comentado, Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Es compatible, no es necesario instalar nada para hacer passwordless. Luego hay casos de usos muy específicos como Smartcard, que puede requerir alguna implementación, pero vamos, para los casos más habituales, para el día a día, para la demostración que hemos hecho, por ejemplo, pues no es necesario prácticamente en ningún momento. Y una pregunta muy habitual, ¿qué pasa si un usuario pierde su YubiKey? Bueno, pues a ver, lo bueno es que como, en primer lugar, como está protegida con un PIN, pues bueno, pues no, evidentemente no está comprometida la cuenta o las cuentas, que evidentemente se pueden utilizar muchas cuentas. Depende del usuario, claro, esto ya para cada caso hay que dar una solución distinta. Para los usuarios un poco más críticos, administradores o que manejen información un poco confidencial, cuestiones críticas, se recomienda tener 2 llaves. Al fin y al cabo, para estos tipos de usuarios, pues incluir una llave más no es una inversión importante, es un coste muy bajo. Y bueno, pues guardar una, que yo, por ejemplo, la mía la llevo siempre con mi llavero, con mis llaves, pero tengo guardada otra para esos casos. Y en general, para otro tipo de usuarios, pues nada, simplemente pues el usuario reportaría que ha perdido su llave y entonces se le facilitará una nueva, pero vamos, se desactiva, digamos, rápidamente desde su cuenta, pues en este caso que hemos hecho todas las demostraciones que son de Microsoft, pues se desactivaría lo que es ese factor de autenticación y se le habilitaría otro que se le entregaría. Y bueno, pues ya está, no es ningún problema y no digamos que el riesgo es prácticamente nulo, aunque perdamos la llave. Creo que... Hay otra pregunta. ¿Cómo se vende este producto y qué soporte tiene? El producto es simplemente comprar un hardware, no hay que comprar nada de software con ello. Se vende a través de nuestros partners certificados de Yubico. ¿Qué soporte tiene? Pues tiene la garantía normal de 2 años y soporte, hay soporte de .force, de nuestros canales de partners también, y también de Yubico si se hace falta. Pero no hay que comprar digamos, un contrato de soporte adicional para las llaves de Yubico. Yo, además, me gustaría añadir, Sein, con tu permiso, que, bueno, las llaves tienen garantía, pero, bueno, las llaves de YubiKey son prácticamente indestructibles, indestructibles, es decir, en un uso normal se pueden recibir golpes, son muy resistentes a golpes, a rayados, a caer en el agua, etcétera. Vamos, personalmente no he visto que ninguna YubiKey haya tenido ningún problema técnico que haya impedido que funcione, la verdad. Hay otra pregunta. ¿Hay algún número máximo de cuentas asignadas a una misma llave? No hay. Puedes tener todas las que quieras porque no tiene limitación si estás utilizando con FIDO 2 o FIDO U2F o incluso con OTP. Puedes utilizar la misma llave para muchos sitios o aplicaciones o sistemas. Otra pregunta, ¿o se puede linkear la misma llave a todas las cuentas que uno tenga? La respuesta es sí. ¿Quieres añadir algo, José Luis? No, nada en especial. También luego, la YubiKey tiene muchos modos de funcionamiento. Es un webinar que no queríamos alargar más de unos 35 minutos, pero bueno, podemos dar más detalles bajo demanda. Pero luego la YubiKey, siempre estamos hablando de FIDO 2, en general de los estándares FIDO, pero luego hay especificaciones muy concretas de cada modo de funcionamiento. Funciona con varios tipos de OTPs, funciona con varios protocolos FIDO, funciona como Smartcard, funciona con OpenPGP para mails. Entonces, bueno,
luego ya, digamos, las especificaciones técnicas y el despliegue que requiere, pues ya hacemos a medida de cada caso de uso un plan, pero bueno, básicamente en general es un poco lo que hemos comentado ya. Ok, José Luis, tenemos otra pregunta para ti. Creo que tal vez demasiado técnica para eso, pero a ver cómo vas a contestar. Exactamente cómo se configuran las diferentes cuentas de usuario en las llaves. Pues la verdad es que la configuración de las cuentas de usuario es muy sencilla, pero claro, todo depende, pues como decía, de cada uso. No podemos explicar todos los casos de uso, ni siquiera, evidentemente, conozco muchos de los casos de uso que hay porque hay tantos como aplicaciones. Normalmente es muy sencillo, simplemente, por ejemplo, en el caso de Microsoft para cuentas personales, esto lo puede hacer cualquiera. Incluso sin la llave puede ver dónde se hace, pero bueno, con una llave se puede hacer. Y entonces simplemente es ir a microsoft.com, ir al perfil, en cualquier aplicación de Microsoft Cloud, ir al perfil del usuario, ver todo el perfil del usuario e ir a la sección de seguridad. Y ahí en opciones avanzadas de seguridad hay opciones de agregar pues, segundos factores de autenticación. Entonces, nada, simplemente es pulsar agregar segundo factor de autenticación, llave de seguridad. Por ejemplo, Microsoft suele preguntar USB o NFC. Pues dices USB, en el caso el que sea, vamos, y ya está. Te pide que pulses por seguridad y pones tu PIN y ya está. O sea, no, en principio no tiene nada. Luego, ya cada aplicación, por ejemplo, para integrarlo, hay casos como para integrarlo con Active Directory, aparte de Azure Active Directory que hemos visto, pues algo parecido también permite hacerlo para Active Directory, pues bueno, hay que hacer una configuración para que los certificados pasen a la llave, pero bueno, eso para todos los casos guiamos a los usuarios en el caso que sea. De hecho, en la página web de Yubico hay guías de configuración de las llaves YubiKey en muchos entornos, en VPNs, con soluciones de gestión de cuentas privilegiadas, en GitHub, en Gmail, en Dropbox. Hay muchos guías de configuración en todo tipo de entornos, pero en muchos casos el usuario ni tiene que saber eso, simplemente hace la autenticación o se registra una página. Si esta página puede funcionar con una llave tipo YubiKey, pues el usuario ya se registra allí y la próxima vez que se autentica ahí, se autentica con su llave. Entonces, de cara al usuario es muy sencillo. Y además hay una página web que es fidoalliance.org y en esta página se puede ver, hay como más de 600 aplicaciones distintas que ya funcionan directamente con las llaves de YubiKey sin más. No hace falta poner un software especial en la parte del usuario ni configurar nada especial. El usuario ya puede registrarse ahí en esas aplicaciones y autenticarse de manera muy segura en esas aplicaciones. Y además, eso es solo con FIDO, solo las aplicaciones FIDO. Como decíamos, la YubiKey es multifuncional y sigue siendo compatible con los OTP, que son legacy, pero bueno. Y claro, cualquier aplicación, prácticamente cualquier aplicación que permita trabajar con dos factores o más de autenticación, lo normal es que sea compatible con la YubiKey con un formato o con otro. Ok, hay otra pregunta. ¿Es compatible con entornos de escritorios virtuales tipo Citrix o similar? Te dejo contestar, José Luis. Sí, en principio sí, tendríamos que ver el caso. Ahora mismo casi seguro que sí, pero no quiero pillarme los dedos y decirlo seguro sin recordarlo. Pero creo que sí, si mal no recuerdo, sí. Luego hay veces que, pues por ejemplo, dependiendo de la aplicación, pues hay veces que se requiere dependiendo del fabricante, pues hay que ver los requisitos técnicos para poder utilizar la llave, pero vamos, casi seguro que sí. Bueno, y si hay un caso concreto que es necesario resolver esta información, lo podemos consultar en un momento y
y eso en el mismo día normalmente podemos dar una respuesta y más o menos y un poco de documentación técnica para a grandes rasgos entender un poco cuál es el procedimiento que hay que seguir. Perdón que interrumpa, José Luis, sí, yo puedo confirmar que sí, somos compatibles con Citrix Workplace. De hecho, hay guías en la página web de Ubico de cómo configurarlo con Citrix. ¿Es correcto, Fabio? Creo que es así. Sí, es correcto, es correcto. Sí, vale. Muchas gracias, Okay, a ver si tenemos alguna pregunta más. Ya está. Pues si no tenemos más preguntas, pues muchas gracias por habernos elegido para dar el primer paso en tu viaje hacia el mundo passwordless. Y os deseamos a todos buena salud. Luego os enviaremos el enlace para poder ver este webinar en YouTube o compartirlo con vuestros colegas. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a todos.